Hola muchachos, bienvenidos al canal y vamos ya con la última etapa de geometría que es ecuación de la recta. Ya en primera clase vamos a conocer como los conceptos para que puedan tener la materia, la puedan escribir y vayan entendiendo a qué se refiere cada concepto y después más de a poquito vamos a ir avanzando, igual que las otras clases, ¿ya? Vamos entonces. Tenemos un sistema cartesiano, que es lo que tú conocís como el plano cartesiano, ya en donde se unen las dos rectas con el eje X, el eje Y. Al eje X le llamas abscisa y al eje Y le llamas ordenada. Chiquillos, tienen que aprenderse esos nombres. ¿Por qué? Porque es muy probable que en la prueba te hablen de abscisa y te hablen de ordenada, y si tú no cacháis cuál es cuál, va a ser complejo. ¿Ya? Así que ojo con eso. ¿Ya? ¿Qué otra cosa es súper importante, chiquillos? En el plano, cuando tú ubicas puntos en el plano, todos los puntos, mira, fíjate, este punto baja acá y llega a una X, que no sabemos, vamos a llamarle X sub 1. Y este punto llega acá y llega a una Y sub 1, que es todo lo que nosotros vimos cuando hablamos de funciones, porque acuérdense que las funciones se grafican. Entonces, ¿cómo se llaman los videos de funciones y en las clases de funciones? Está todo eso explicado, pero aún así es importante que tú tomes en cuenta este detalle, que todo punto en el plano tiene una coordenada para X y tiene una coordenada para Y, ¿ok? Eso no se te puede olvidar, ¿ya? Por eso es que aquí hace esa bajada como un rectángulo, porque claro, baja aquí al X y baja aquí al Y. Entonces, por ejemplo, no sé, si esto fuese un 5 y esto fuese un 3, tú puedes decir que la distancia de aquí a acá es 5 y que la distancia de aquí a acá es 3, ¿ok? Importante a saber. Ahora, para tú calcular distancias, si tú quieres calcular distancias entre los puntos, existe una fórmula. ¿Por qué? Por lo que va a pasar acá. Miren, fíjense el punto A, que voy a marcar en rojito aquí, y el punto B, que voy a marcar en verde. ¿Ok? Ya, yo quiero demostrar qué pasa con esa fórmula. Entonces, a ver, cuando tú tenías esos dos puntos y tú querías calcular esa distancia así, no es lo mismo que eso, no es lo mismo que medir hacia el lado y que medir hacia arriba, no. Porque hacia el lado es moverte y hacia arriba también, pero diagonal la cosa cambia. Entonces yo necesito el valor de ese vector. ¿Te acuerdas cuando nosotros vimos vector y demostramos que el módulo de un vector se utilizaba Pitágoras? Ya, mira lo que voy a hacer yo ahora. Si yo trazo una recta que sea paralela al eje X y luego trazo una recta que sea paralela al eje Y, esas dos rectas son paralelas a los ejes, por lo tanto sí o sí se forman ángulos de 90 grados. Y miren lo que va a pasar, al formar esa paralela, lo que voy a dibujar yo en azul aquí, miren, la distancia entre esos dos puntos y eso que estoy marcando ahí, forma un triángulo del tipo rectángulo, en donde lo que yo necesito es ese X, porque eso es lo que yo estoy buscando, ¿ya? Entonces yo necesito las medidas. Entonces, a ver, miren, si él valiese 5 y él valiese 2, entonces tú decís, profe, esto vale 3 porque del 2 para llegar al 5 hay 3. Sí, pero ¿cómo lo determinas? Al 5 le quitáis 2, eso es 3. Entonces, si él fuese 4 y él fuese 2, ¿cuánto es la distancia? 2. ¿Por qué? Porque al 4 le quitaste 2. Así se calcula la distancia en el plano, entre un número y otro. Tú al mayor le restas el menor. Y así calculáis, esta es la diferencia que hay, así mide la distancia. Entonces, si yo tengo un X1 y un X2, ¿qué significa eso? Que yo no tengo idea cuánto vale, porque quiero demostrarlo para todos los números. Si yo quiero calcular la distancia entre ellos dos, sería al más grande le resto al más chico. Entonces, este de aquí mide X2 menos X1. Porque era como delante cuando yo dije 5 menos 2, 3. Ya, lo mismo. ¿Ok? Entonces hacia arriba también va a ser al más grande, que es al I2, le resto el más chico, que es I1. ¿Ok? Y este es un X genérico porque es lo que yo quiero encontrar. Que derechamente, por ejemplo, tú le podís llamar al tiro, no sé, este va a ser la AB, porque lo que tú querías contar es la distancia de AB, pero es como para no escribir AB, yo escribí un X genérico, pero le voy a cambiar la letra para que no se pierdan, le vamos a cambiar, le vamos a poner una letra A. Entonces, ¿qué dice? No, de hecho, si le pongo una A se van a confundir más, le vamos a poner una letra D, de distancia, ¿ok? Entonces, yo voy a usar Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Que la suma de sus catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y aquí se vuelve a demostrar que tenés que saber Pitágoras sí o sí, aunque no te lo pida en la prueba, pero aquí sale Pitágoras. Miren, los catetos son S y S.
Entonces, el primer cateto, que sería x2 menos x1 al cuadrado, más el segundo cateto, que sería y2 menos y1 al cuadrado, es igual a la distancia al cuadrado. Ahí voy yo. Eso es lo que yo llevo. ¿Usando qué? Usando Pitágoras. Pero a mí no me sirve la distancia al cuadrado porque yo necesito la raíz. Entonces, perfecto. Tú vas a extraer raíz de esta cosa y te va a quedar la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, y eso va a ser igual a ¿qué? A la distancia. Acuérdate que teóricamente cuando tú haces esto te queda en valor absoluto, pero como estamos trabajando a distancia sabemos que son positivos, por lo tanto lo sacas de manera inmediata del valor absoluto. Y la distancia que era d no es más que la distancia entre el punto A y el punto B. Por eso la fórmula de la distancia se expresa de esta manera. ¿Por qué? Porque sale a través de Pitágoras. Esta es una forma bonita de usar Pitágoras. Por lo tanto, si tú tenés distancia entre dos puntos, tú podés perfectamente tirar las paralelas, formar el triángulo y usar Pitágoras. Por ejemplo, si tú hubiesen dicho que, no sé, que esta distancia es 3 y esta distancia es 4, o al revés, para que quede más. Si este es 4 y ese es 3, no tenéis para qué hacer la distancia entre dos puntos, porque como trazaste las paralelas, formaste un triángulo rectángulo, entonces es 5, por teorema de Pitágoras, por tríos pitagóricos. ¿Cachai, no? Entonces, esa es la idea. La idea es que tú cachis de dónde viene, porque si no, hay que querer usar la fórmula siempre. Y si tú vas entendiendo de dónde nace la fórmula, te vaya a ahorrar pega. Si ese es el tema, te vaya a ahorrar pega. ¿Ok? Ya, veamos acá. Si él vale 2, lo voy a escribir con un poquito más cargadito. Si él vale 2 y él vale 6, ¿cómo calculo el punto medio? Bueno, tenéis que cachar el que está a la mitad. ¿Po? ¿Quién está a la mitad entre 2 y 6? Mira, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién está a la mitad entre ellos dos? El 4, ¿cachai? Porque ahí hay 1 y 1. Está en la mitad. ¿Cómo calculáis eso? Bueno, sumáis las puntas y las dividís en 2. ¿Cachai? Esa es la forma de encontrar el valor que está en medio. Sumáis las puntas y las dividís en 2. Ya, y eso es lo que te presenta aquí el ejercicio. ¿Cómo vas a calcular el punto medio? ¿Cuál es el punto medio? El punto que se encuentra a la mitad, ¿ya? Pero ojo, eso sería aquí un valor medio entre x1 y x2. Acá arriba, entre I1 e I2, también puedes sacar el valor medio, haciendo lo mismo, ¿ok? Pero si a ti te piden el punto medio entre A y B, es ese que está aquí, pero tú ahí no podías hacer la medición que yo hice hacia abajo, porque aquí, claro, yo lo hice hacia allá y aquí lo podía hacer hacia arriba, eso no es ningún problema porque son mediciones rectas, pero cuando son mediciones diagonales, como la que tú tienes aquí y esa que tenía acá, y tú querés saber el que está a la mitad, tú sabés que está a la mitad ahí, pero ¿cuánto vale? Bueno, por algo se llama punto medio, porque un punto tiene dos coordenadas, una para X y otra para Y. Es por esa razón que la fórmula del punto medio es esa que tú estás viendo aquí, en donde ¿qué haces tú? Sumas las coordenadas que están, la coordenada inferior y la coordenada superior, y con la coordenada inferior y superior, y las divides entre dos. En español, ¿de dónde sacan esas coordenadas? Bueno, de A y de B, porque el punto A va a tener una coordenada. Por ejemplo, yo voy a decir que el punto A vale 2,3 y que el punto B vale 6, ¿cuánto le podemos llamar? Llamémosle 6,7. Entonces, este es el 2 y este es el 6. Este es, espérense, no le voy a llamar 6,7 porque si no me va a quedar re feo. Le vamos a llamar 4,7. ¿O no? No, llamémosle 2. Llamémosle así 2,3. Este va a ser 3 y este va a ser 7. Llamémosle así, no, carepal. Se ve, que se ve así. Ya, a ver. Vamos con el punto A. El punto A, 2,3. El punto B, 6,7. ¿Qué significa eso? Mira, ¿qué significa que el A sea 2,3? Que abajo de la A hay un 2 y que a la izquierda de la A hay un 3. ¿Qué significa que el B sea 6,7? Que abajo del B hay un 6 y que a la izquierda de B hay un 7. Entonces lo que tú haces es calcular los puntos medios de la parte de X y los puntos medios de la parte de Y. ¿Quién está entre el medio entre el 2 y el 6? Ya, pues los sumáis y los dividís en 2, entonces tú cachas que al medio está un 4.
¿Qué está el medio entre el 7 y el 3? Lo sumáis y lo dividí entre 2 y te dais cuenta que está un 5. Por lo tanto, el punto medio son los valores que estuvieron al medio, 4,5. Y es por eso que aquí aparece una coma. ¿Por qué? Porque es punto medio. ¿Qué significa que sea punto medio? Que al medio de los dos puntos que tú encontraste hay un punto. Eso significa punto medio, que está a la mitad. Nada más que eso. ¿Cachai? ¿No? Entonces, como está a la mitad, solamente suma sus coordenadas. ¿Ok? Ya, muchachos. Por ahora, por esta primera clase, nos quedamos con eso para que conozcan más o menos lo que era la distancia entre dos puntos y el punto medio. En la siguiente clase vamos a hablar de lo que es pendiente de la recta y algunos detallitos sumamente importantes para que ya más o menos manejen todo esto. ¿Vale? Nos vemos. Chau, chau.